Bendito sea nuestro Dios. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de poder estar en este su espacio de bendiciones matutinas con el pastor Ramón Domingo García y mi esposa Eneida para traerle un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da en el día de hoy. Vamos a estar buscando la palabra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 20. Hechos, capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 20. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pasaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Wow, ese texto último nos da muchas enseñanzas. Versículo 4. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas,
diciendo que este era el Hijo de Dios. Señor, te damos gracias. Agradecidos, Señor, estamos de poder estar, Padre, estudiando su santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por cada enseñanza que podemos aprender a través de la misma. Te rogamos, Señor, que su palabra nos edifique, hable a nosotros, toque nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos, Señor, que están ahí en la sintonía de este tiempo de bendiciones matutinas. Trae, Señor, paz, trae salud, trae conversión, trae arrepentimiento. Señor, trae encuentro contigo en el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Qué gozo poder meditar, poder reflexionar sobre estas historias bíblicas. Y estamos viendo, pues, en este texto de la palabra, de esos grandes milagros que hace el Señor en los seres humanos, que hace en nosotros los seres humanos. Cómo Dios tiene la capacidad de convertir. Cómo Dios tiene el poder de cambiar nuestras vidas sin tomar en cuenta lo que realmente somos. Y en este texto de la palabra nos habla hoy de la conversión de Saulo. La conversión de Saulo, de ese Saulo de Tarso que las escrituras nos hablan, que la historia nos habla acerca de Saulo, la conversión de Saulo aquí en el capítulo 9 del libro de los Hechos. ¿Y qué es convertir? ¿Qué es convertir? Convertir es transformar. Convertir es cambiar una cosa que está de una manera, de una forma. Por ejemplo, el barro, ¿verdad? Te tiene en las manos un barro y eso es un pegote de lodo, simplemente un barro, ¿verdad? Tierra con agua mezclado, eso es el barro. Pero entonces vienen las manos de ese alfarero, de ese artista, y entonces toma ese lodo, toma ese barro, lo toma en las manos, y entonces allí comienza a darle la forma que él quiere. Él comienza a fabricar una vasija, comienza allí a preparar un utensilio, dependiendo lo que hay en su mente, la necesidad que hay en su mente, la utilidad que él le va a dar a ese instrumento, ¿verdad? A ese utensilio. Entonces él hace con ese barro lo que él quiere y le da la forma que él quiere y lo adorna y lo prepara como él quiere. Y eso es Dios. Eso es Dios en nosotros. Eso somos nosotros en las manos de Dios. Jeremías en el capítulo pues Jeremías nos habla acerca de eso. Jeremías nos habla acerca de Dios como el alfarero, que nosotros somos el barro, nosotros somos ese lodo. Y entonces en las manos de ese alfarero, el alfarero hace con nosotros la vasija que él quiere, el instrumento que él quiere, para honra, para la gloria de su santo nombre. Y eso es en pocas palabras lo que es la conversión. Y eso es convertir, transformar, cambiar una cosa en otra, llegar a ser algo o alguien diferente. Cuando usted se convierte a Cristo, cuando la persona entrega su vida a Cristo y Cristo lo convierte, Cristo lo transforma. Algunas personas hasta se burlan y dicen, el convertido, la convertía. Y es verdad, el término no está incorrecto, porque ha sido transformado, ha sido transformada esa persona. De tal manera que con las mismas personas que Isaac se juntaba a hacer ciertas cosas desagradables a los ojos de Dios,
que perjudicaban a esa misma persona y al mismo grupo, ya no lo hacía. Entonces eso es un cambio. Esta persona adora a Dios. Esta persona va a la iglesia. Esta persona busca de la presencia de Dios. Esta persona anda en el bien. Esta persona tiene seguridad en sí misma. Y eso es la conversión. Esa persona tiene la seguridad de una salvación, de una vida eterna a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que hace Cristo. Esa es la diferencia que hay entre aquel que no tiene a Cristo y aquella persona que realmente tiene a Cristo en su corazón. Hay un cambio. Ahí podemos ver nosotros en las Escrituras, también podemos ver en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Podemos ver allí en esta historia bíblica de cómo Jesús fue invitado a una boda en el capítulo 2 de Juan. Jesús fue invitado a una boda. Y entonces cuando se terminó el vino, allí estaban preocupados todos porque ya el vino se había terminado. Y entonces fueron donde Jesús, donde la madre de Jesús, y le dijeron, mira, háblate con tu hijo a ver qué él hace. Él está aquí presente, él hace milagros. Mira, a ver, entonces fueron de María y bueno, no había. María pues habla con Jesús y le dice, hagan lo que él diga. Y Jesús da la orden y llenan unas vasijas de agua. Y cuando entonces sacan de esas, llenaron las vasijas de agua. Y cuando van a sacar de esas vasijas de agua, prueban la sustancia y era el mejor vino. Entonces eso es un cambio, eso es una transformación. El agua, Jesús la convirtió en ¿qué? La convirtió en vino. Y no en vino común y corriente. La convirtió en el mejor vino que se ha brindado en la historia de la humanidad. Y eso es lo que hace Cristo. Cuando nosotros llegamos a Él, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros tomamos nuestra decisión de tener a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y eso fue precisamente lo que pasó con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que como dice la historia bíblica aquí que hemos tratado en el libro de Hechos capítulo 9. Y también en otros textos que podemos confirmar, donde él da el testimonio y otros dan el testimonio de Saulo de Tarso. Un hombre empedernidamente religioso, un enfermo, un fanático religioso. Y con esa enfermedad, pues de religión, él creía que estaba haciendo bien y estaba persiguiendo a los cristianos, los encarcelaba y los mandaba a matar. Y precisamente él estaba en ese camino, persiguiendo. Hechos capítulo 9 que hemos leído nos habla acerca de eso. Que Saulo de Tarso estaba, dice el versículo 1 del capítulo 9, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y dice que pidió unas cartas, pidió un permiso para ir a Damasco, allí a perseguir a los cristianos, a apresarlos y asesinarlos. Pero algo grande pasó en ese camino. Algo grande pasó allí. ¿Y qué fue lo que pasó? Que allí dice la palabra, mas yendo, versículo 3, capítulo 9 de Hechos, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y sigue la palabra diciendo allí de cómo Saulo tuvo un encuentro con el Señor. No espere, hermana y amigo que me está escuchando. No espere que en medio de este correr que tenemos de la vida, donde tenemos tiempo para tantas cosas a diario, menos para Dios. Menos para Dios. En este trajín de la vida, no, yo no tengo tiempo para ponerme a leer una Biblia. No, yo no tengo tiempo para orar. No, yo no tengo tiempo para ir a una iglesia, sentarme allí a escuchar un sermón.
sacar tiempo para yo hablar de Cristo. ¿Y cómo? Yo no tengo tiempo. Pero entonces, cuando usted no tiene tiempo, ¿sabe lo que hace el dueño del tiempo? Él le saca el tiempo y muchas veces no nos cobra con bien como nosotros queremos. Y nos detiene con una enfermedad, como muchas veces nos pasa. Nos detiene con un accidente, como este accidente que tuvo Saulo de Tarso. De tal manera que cayó, se dice que, aunque literalmente no lo dice aquí, pero se dice que cayó de un caballo. Puede ser que sea realmente. Era así que cayó. La palabra de Dios sí revela aquí que cayó, que Dios lo humilló. En medio de ese orgullo que tenía, ¿verdad? Pues lo detuvo Dios y hasta lo cegó allí. No espere que Dios sea que te detenga, quizás con un golpe fuerte o con una experiencia que tú tengas, quizás hasta de muerte. No espere ese momento. Ten un encuentro con el Señor ahora. El Señor está hablando a tu vida. El Señor está hablando a tu corazón. Cada una de las experiencias que nos pasan a nosotros a diario, mi hermano y mi amigo, es para que nosotros cada día nos acerquemos a Dios. Es para que nosotros busquemos a Cristo Jesús. Y precisamente podemos ver aquí en la palabra, eso fue lo que pasó con Saulo de Tarso. Dios lo detuvo. Dios, allí se le presentó Cristo. Dice que una luz resplandeció allí, de tal manera que los ojos de Saulo quedaron ciegos. ¿Y cuál es esa luz? Esa luz es Cristo Jesús, que dice: yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz eterna. Esa luz te está iluminando, mi amigo y mi hermana, hoy. Esa luz se te está presentando hoy. Esa luz es Cristo Jesús. Para que usted abra sus ojos, para que usted y yo abramos nuestro entendimiento y tengamos un encuentro con el Señor. Pues la palabra de Dios nos sigue diciendo aquí. La palabra de Dios nos habla de cómo Saulo de Tarso llega a Damasco, allí en qué condiciones, y Dios le revela a un hombre llamado Ananías lo que sucedió, para que entonces ese Ananías se acerque a Saulo y comience allí a hablarle de Dios e instruirle, de tal manera que dice la palabra de Dios, versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, es decir, Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y asimismo esa profecía del Señor se cumplió, porque efectivamente Saulo de Tarso se convirtió en lo que conocemos como San Pablo, el apóstol San Pablo, que escribió 13 epístolas reconocidas. Fue el gran misionero de los gentiles, fue un instrumento poderoso de Dios, pero también fue el hombre que más padeció por el evangelio de todos los cristianos que se conocen en la historia de la humanidad. Saulo de Tarso fue convertido en Pablo, el apóstol San Pablo. Dios quiere hacer contigo lo mismo. Dios quiere, hermana y mi amigo, convertirte. Dice el versículo 15, enseguida predicaba a Cristo una vez que fue bautizado Pablo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este era el Hijo de Dios. Wow. El Saulo de Tarso perseguía a Cristo, perseguía a los cristianos, estaba adverso, contrario a lo que es la doctrina del evangelio.
Pero cuando éste tiene un encuentro con el Señor lo cambia, el Señor lo transforma, lo hace una nueva criatura, lo hace una nueva persona. Y entonces todo lo contrario, entonces se convierte en el gran misionero que lleva la palabra de Dios. Un hombre transformado, un hombre convertido, un hombre cambiado. Dios quiere hacer contigo lo mismo. ¿Y cómo? Como pasó con Saulo de Tarso, teniendo un encuentro con Cristo Jesús. Dice la palabra que hoy es el tiempo aceptable, que hoy es el día de salvación. Entrega tu vida a Cristo en este momento. Y si ya tiene a Cristo, si eres un cristiano, sigue hacia adelante, predicando la palabra de Dios. Dios te bendiga y gracias. Gracias por su sintonía en su programa de bendiciones matutinas. Amén.